El 11 de septiembre pasado se cumplieron 45 años de un hecho histórico que marcó la historia de América Latina, el golpe de Estado en Chile. Y en ese contexto, la Universidad de Costa Rica invita a la escritora Claudia Apablaza a conversar sobre la literatura y el marco que están dejando los nuevos escritores en este país sobre los hechos históricos que acontecieron en ese momento y cómo la literatura está tratando de transformar esa realidad. La palabra de mujer en el segmento de hoy, en el programa de hoy, lo tiene Claudia Apablaza. Claudia, bienvenida a la Universidad de Costa Rica y bienvenida a Canal UCR. Hola. Iniciemos. Usted pertenece a una generación de escritores que se llaman los hijos, la escritura de los libros de los hijos de la dictadura, de aquellos padres que tuvieron hijos en la década de los 70. Sí. ¿Forma usted parte de esa generación? ¿Y a qué se refiere cuando se menciona, cuando se denomina a esta generación de escritores chilenos como los escritores, los hijos de la dictadura? A ver, creo que en términos como de edad, sí pertenezco. Ya yo nací en el 78, tengo actualmente 39 años y creo que si tuviera que pensar en una generación en términos como de nacidos post-70, que son los hijos de la dictadura, los que han desarrollado como una literatura muy cercana a las consecuencias de la dictadura, creo que sí, como que podría decir que soy parte. Ahora, en términos como estéticos, trabajo literario, creo que mis influencias no están directamente relacionadas con esa línea de trabajo. Yo creo que me siento bastante distante, cercana en edad, pero distante en términos de trabajo literario. Porque Claudia trabaja temas no tradicionales, justamente, sí, en la literatura y trata de superar de alguna manera esa marca que sí, ahora conversábamos, marcó y distanció a la población en Chile, la partió en dos, sí, y sigue partida en dos. ¿Y cuáles son tus temas literarios? Literarios. En ese sentido me siento, ahora que lo pensaba, me siento un poco más cercana a generaciones como de lo que hablamos en algún momento, que son como los nietos de la dictadura. Como que han intentado tomar una distancia temática, no así estilística, sino que temática, frente como a las consecuencias de la dictadura que hubo en Chile. Digo esto temáticas porque obviamente las generaciones actuales, en términos como estructurales y estilísticos, sí se pueden ver mucho las consecuencias de la dictadura. Son escrituras muy fragmentadas, son escrituras que buscan como la identidad de uno como escritor, son escrituras muy íntimas, autobiográficas, autoficcionales, metaliterarias. Podría decir que incluso son escrituras como más existencialistas, hasta cierto punto, no tan realistas, sino que mucho como cuestionarse como el lugar que uno tiene dentro de un cierto campo literario. Entonces, en ese sentido me siento más cerca a la literatura de los nietos, sí, escrituras como más experimentales, fragmentadas, no tan tradicionales ni tan realistas, ni tampoco escrituras que tienen como mucha obediencia al género, sino que hay mucha mixtura de géneros literarios, donde se mezcla la poesía, se mezcla escrituras más alternativas, uso de tecnologías y reescrituras también de ciertos clásicos y mucho copy-paste, y mucha concentración también en el cuerpo, en la experiencia sí, corporal. ¿Por qué esta reivindicación con el ser, digamos, más físico? Con el cuerpo, sí. También es otro tema que cruza bastante estas generaciones. Por ejemplo, está el caso de Lina Meruane, que es una escritora chilena también, que acá parece que es bastante conocida por lo que conversaba, ha sido publicada acá en algunas editoriales. Hay una línea de trabajo con el cuerpo, sobre todo en escrituras de mujeres. Creo que es un tema que a las escritoras siempre les ha preocupado en tanto, no sé, por distintas cosas. Hay como un mandato del cuerpo, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con el patriarcado, el cómo uno debe ser corporalmente, cómo uno se debe comportar corporalmente, cómo se debe vestir, etcétera, cómo uno aborda su propia sexualidad, ¿cierto? Y creo que hay una cierta desobediencia como del cuerpo en términos como literarios. En esa línea podemos ver el trabajo de Amel Altit con Lumpérica, Lina Meruane con Sangre en el ojo, y algunas otras escritoras contemporáneas que realmente han hecho como eco de esa línea de trabajo. Y en mi caso, sí es un tema que me preocupa,
porque es un tema que implica generación de identidad. Entonces uno como que uno no es un ser como mental, ¿cierto? Uno igual es un ser que intenta como integrar y cuestionar distintas variables de uno mismo. Y desde ahí creo que el cuerpo es una herramienta fundamental. ¿Crees que por ahí va, digamos, el rumbo de la literatura chilena en la generación de los hijos y de los nietos, más de los nietos? Sí, de los nietos yo creo que más que, porque la literatura de los hijos es una literatura un poco más unificada, ya no es tan diversa, una literatura más realista. La generación de la literatura de los hijos es una generación más pequeña, porque también estaban las dificultades en ese momento, en postdictadura estaban las dificultades de lo que era publicar, ¿cierto? En cambio, en el año 2000 aparece una cantidad de editoriales independientes impresionante en Chile. En los 90 solamente aparecen unas 5 o 6 editoriales. Yo me acuerdo que en los 90 uno tenía posibilidades de publicar o en... Todavía había miedo. Había miedo y también no habían editoriales, ¿cierto? Porque todavía estaba como... se estaba empezando como a abrir el campo en distintas partes como del sistema literario. Y las editoriales fueron unas que también fueron víctimas de la dictadura. Se cerraron editoriales, se quemaron libros, desaparecieron como el trabajo de grandes editores. Y eso, la literatura de los hijos igual se hizo ver. Por ejemplo, uno dice, bueno, ya, pensemos quiénes son los de esta generación de la literatura de los hijos. Uno podría pensar como en 10 escritores, ¿cierto? Está Alejandro Zambra, está Diego Zúñiga, Nona Fernández, Lina Meruane, Marcelo Leonard. En cambio, si uno piensa como en la literatura de los nietos, como se abrió tanto el campo, hay una gran diversidad, se ha bajado totalmente la censura, cada uno escribe lo que quiere, si uno no no encuentra editorial, uno se autopublica, hay infinidad de colectivos, de propuestas estéticas. Entonces, es tan amplia y tan reciente que creo que la única palabra que puedo como usar es la diversidad, ¿ya? La diversidad y la libertad. Vamos a volver con Claudia Apablaza luego de un corte y vamos a seguir conversando acerca del Chile actual y las distancias que permanecen y que están marcando este ámbito literario. Estamos en Palabra de Mujer y la palabra hoy la tiene Claudia Apablaza, máster en literatura y también psicóloga, y invitada por la Universidad de Costa Rica a tratar los temas de su obra. Claudia, ¿dónde nace la pasión por escribir? ¿A qué edad empieza a escribir? Ya tiene una larga trayectoria de publicaciones, desde 2006 está usted publicando. Cuéntenos un poco de esa trayectoria. A ver, empiezo a publicar, uno siempre tiene como una ficción de cómo empieza a publicar, o a escribir, más que a publicar, porque sé perfectamente cuándo empecé a publicar, pero a escribir, tengo el recuerdo que de muy niña, bueno, yo vivía en una casa donde había muchos libros, mi padre es muy lector, tenía una gran biblioteca, entonces en ese sentido fui bastante afortunada, pero los temas que él lee son distintos, es más psicología, filosofía, medicina. A él no le gusta la ficción, no le encuentra que es como que no sirve, no sé, como que le gustan como temas más... Pero usted lo encontró como un espacio de reivindicación, esa ficción. Sí, la verdad es que yo como que los libros que leía, los libros que encontraba en la biblioteca de él, tuve un tío que salió al exilio, que estaba casado con... la hermana de mi madre, y él dejó también parte de su biblioteca en mi casa. Entonces, él era profesor de historia, y a él le gustaba mucho la ficción. Entonces, dentro de los libros de mi padre, que era esta gran biblioteca como psicología, epistemología, filosofía, había joyitas literarias de la literatura latinoamericana. Entonces, fui afortunada, empecé a leer los libros que estaban en casa, cuando ya me leí todo lo que estaba y que le había dejado, como, no sé, García Márquez, muchos autores del boom, Cortázar, Neruda también, Gabriela Mistral, Vargas Llosa, Elena Garro, no sé, Octavio Paz. La dejo ahí para preguntarle, sí. ¿Esos autores existen en su literatura? ¿De alguna manera en la se mía ven no plasmados? tanto, siento que ahí como que se produjo un quiebre, como con este boom latinoamericano, me siento muy... Sí lo tengo internamente, pero como que mi escritura es un poco una respuesta
Una reinvención. Sí, es una reinvención. Entonces fui afortunada, como te decía, y también empieza desde muy niña las ganas de escribir. Entonces escribía poesía. No, cuando uno es niña o niño, a los 10, 12 años, tú no sabes lo que es publicar un libro, no tienes idea, pero sí estaba ese gusto por leer y por escribir algunas cosas en cuadernos, hacer reescritura de las cosas que leía, hacer plagio incluso. Y desde muy niña, como desde los 8 o 10 años. Y luego ya me pego el salto cuando llego a Santiago y voy a estudiar a la universidad. ¿En qué año llega a Santiago? Llego en el 96. Tenía 17 años y ahí empecé a participar en talleres literarios, a tomar electivos en la universidad relacionados con literatura, muchos relacionados a literatura y psicoanálisis. Y después ya, cuando termino psicología, porque me gradué, decido entrar a hacer el máster en literatura. Pero ya tenía, no sé, libros escritos que no había publicado, ya había pasado por muchos talleres. ¿Cómo fue esa llegada a Santiago y cómo influyó dentro de su Sí, literatura actual? Fue fuerte, porque uno en Rancagua, bueno, yo viví primero en un pueblito que se llama San Francisco Mostazal, y después viví en una ciudad pequeña que se llama Rancagua. Todo esto está como a 1 hora y media de Santiago, y vivía como en una burbuja igual, como muy local, como muy provincia. Entonces el acceso a la cultura, no sé si acá pasa en Costa Rica, pero allá está todo muy centralizado. O sea, Santiago está... Y nace ahí esa necesidad de reivindicar la literatura chilena, esa experiencia a partir de ese encuentro con la ciudad, con otras historias de la dictadura. Sí, o sea, el cambio de ciudad es como me ha marcado mucho en mi escritura, porque después yo viví en España, entonces primero el gran quiebre fue como irme de un pueblo a esta ciudad, después de esta ciudad irme a la región metropolitana y después irme a España. Entonces este tránsito por ciudades y lo que uno va dejando, lo que uno va descubriendo, sí ha marcado también mucho mi escritura. Hablemos de tus libros. Has publicado Go y el amor Sí. en el 2012. Ese libro ganó el premio Alba. Sí. ¿De qué se trata ese premio? El premio Alba es un premio que dan en Cuba, muy parecido al Casa de las Américas. Lo da una institución cubana que trabaja en el fomento del libro y la lectura, que se llama Centro Onelio Cornejo. Bueno, Onelio Cornejo creo que se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es un premio que busca que escritores latinos, porque Cuba siempre ha sido, a pesar de como que tener algunos bloqueos por algunos lados, siempre ha sido un país que ha fomentado mucho la literatura latinoamericana y la publicación de autores en Cuba. Entonces, ellos crearon este premio hace como, no sé, 15 años y este premio ayuda a publicar un libro en Cuba. A mí me interesaba mucho publicar en Cuba. Yo había estado, ¿Por qué? Había estado en la Feria del Libro y ya tenía como... había como integrado como en este sistema literario cubano. Tenía amigos, escritores cubanos, Legna Rodríguez Iglesias, que después, bueno, salió de Cuba y se fue a Miami. No sé, me hice un grupo de amigos y cuando uno se hace un grupo de amigos, cuando uno viaja, como que se hace muchos amigos escritores, ¿cierto? Es como llegar a un lugar y... Pero necesariamente Cuba, era importante. Era importante, sí. Y se menciona dentro del contexto, ya como última pregunta antes de pasar al segundo segmento, como una relación importante en un momento en que se está queriendo reivindicar la historia de un país. Sí, sí, no, sí fue importante y la verdad por toda la historia que ha tenido Cuba y cómo a partir de esa historia ha aparecido una literatura como de primer nivel. Entonces, en mi formación también leí autores cubanos. Me sentía muy cercana a estéticas como, no sé, Severo Sarduy, Lezama Lima. Sentía que a veces Chile no me daba respuestas literarias y Cuba sí. Entonces, de ahí nace como la inquietud de empezar a viajar. Ahí viajé como 3 veces a Cuba, me hice grandes amigos. Participé en encuentros literarios de jóvenes escritores, donde se dan como discusiones importantes a nivel literario, qué estaba pasando en Latinoamérica. Hacemos un corte y volvemos con Palabra de Mujer en unos minutos.
Estamos con Claudia Pablaza, psicóloga y escritora chilena, quienes nos acompaña hoy en Palabra de Mujer. Claudia, conversábamos de tu libro premiado en Cuba en el año 2012. Ahora quiero conversar de la más reciente publicación de Claudia Pablaza, El diario de una embarazada. Sí. ¿De qué trata el libro? Ya, a ver, el libro tiene igual este título que parece que fuera como un manual para ayudar a las embarazadas. Me costó mucho elegir el título, le dimos muchas vueltas con mi editora me decía no le pongas diario de quedar embarazada porque en realidad no parece un libro de ficción, parece un manual de autoayuda. Y yo insistí porque era el título que yo quería y que bueno, finalmente me quedé con ese título. Esto es una novela autoficcional, así como que trabajo con material de primera instancia como de mi vida. Y se trata de una mujer de 33 años que viaja a una residencia de escritores en Italia y que aparece el deseo de tener un hijo, ¿ya? De quedar embarazada en realidad, ayer lo conversaba, porque era el deseo de vivir un embarazo, ¿ya? Como una experiencia, o ya sea límite, o experiencia primaria, experiencia instintiva, más allá de una experiencia cultural, sino que una experiencia del cuerpo, ¿ya? Del cuerpo físico. Y no resultó bien. O sea, empieza ella ahí, como no tenía pareja y no sé, vivía como una libertad sexual bastante como... Ella era libre sexualmente, no tenía ningún tipo de compromiso y ella empieza a pensar de quién puede quedar embarazada, como... ¿Qué es lo que le pasa a muchas mujeres? No sé si acá, pero muchas mujeres chilenas pasados los 30 o 35 ya, porque la edad se ha ido moviendo un poco de cuál será la edad... la mejor edad para tener un hijo o quedar embarazada, ella se empieza a cuestionar, bueno, ir a ser madre, no ir a ser madre, me gustaría vivir un embarazo, así como se cuestionan muchas mujeres hoy en día en Chile, que es un tema importante. A medida que también se ha ido corriendo como la barrera biológica, los avances de la medicina, uno ya puede quedar embarazada a los 45, 50 años si es que quiere, con mayores dificultades obviamente, pero ya no es un Hablamos tema... de que Chile en ese sentido ha tenido discusiones públicas, o sea, la sociedad ha discutido abiertamente sobre temas como el aborto, la pastilla el día después. Sí. ¿Estos elementos de movimientos feministas están presentes en esta literatura? Sí, están presentes en el texto. Es una mujer que obviamente se cuestiona todo lo que está haciendo, ve también las implicancias políticas o las implicancias como en su vida personal de tener un embarazo de alguien que no conoce, que eso es el tema del libro. Ella dice, bueno, ya me voy a embarazar finalmente decide tener un hijo de un italiano que es el cocinero de esta residencia. Entonces, sí piensa en las implicancias, si es que se va a Chile, nunca más va a ver al padre, pero bueno, da lo mismo, no sería importante para ella que el padre estuviera presente, ella podría como llevar adelante su vida tal como la ha imaginado. Entonces, todo eso, esa es la primera parte del libro. Y ya la segunda parte del libro, bueno, ella regresa a Italia, finalmente no queda embarazada. Y la segunda parte del libro es cuando ella está embarazada, pero de su pareja, que es su marido o qué sé yo, su pareja en realidad. Y cómo ella vive ese embarazo. Y cómo ella se da cuenta de la diferencia, pero no una diferencia moral, sino que una diferencia nomás de tener una pareja o tener a alguien que vas a compartir las labores de la maternidad y paternidad al 50 y 50 y poder ella seguir, no sé, por otro lado escribiendo y no tener que ser como esclava de un hijo. Ella ve como que en realidad ella opta por esto, opta por tener un hijo de forma compartida, digamos, con alguien y no, como te decía, ser esclava como de un niño. Es la reivindicación de la toma de decisiones sobre el cuerpo de la mujer. Totalmente. Así que eso más o menos es ese libro, fue publicado todavía no pasa un año, 10 meses atrás. Este es mi primer libro que publico en una editorial grande, que es Ediciones B, que es parte del grupo Penguin. Y ha sido, a ver, ¿cómo definirlo? Igual marcó como un cambio en mí, como, no sé si, en mi trabajo quizá. No sé por qué relaciono el nombre de este libro con el nombre de su editorial. Los libros de la mujer rota. Los libros de la mujer rota. Sí, tiene que ver igual, sí, tiene que ver como una mujer fragmentada.
obviamente la editorial la puse como por el título de un libro de Simone de Beauvoir, que la editorial se llama Los libros de la mujer rota y el libro de Simone de Beauvoir se llama La mujer rota. Que también es una mujer que se cuestiona experiencias vitales como tener pareja o tener dos parejas, hacer como tríos o vivir como las relaciones afectivas de forma más libre. Entonces me gustó ese libro, lo encontré interesante y cuando decidí fundar la editorial, que fue hace 3 años atrás. Los que busquemos inspiración hay que buscar libros de la mujer rota. Sí, así que ahí dije, bueno, así se va a llamar mi editorial, Los libros de la mujer rota. La editorial, ¿hace cuántos años funciona? Y si nos puedes conversar un poquito más de la oferta de las publicaciones que ahí se están trabajando. La editorial funciona hace 3 años, desde 2015. Por el momento tenemos un catálogo de 20 títulos. Tenemos líneas como de pensamiento crítico. Bueno, tenemos 2 colecciones, ensayo y narrativa. La colección de ensayos casi siempre está como liderada como por una línea de pensamiento crítico. Tenemos libros feministas, de pensamiento feminista. También recién sacamos un libro que se llama Manifiesto Antirracista. En Chile igual el tema de la inmigración es un tema muy fuerte en los últimos 2 años. Se han abierto, sobre todo con Michelle Bachelet, se abrieron como las fronteras para que pudieran llegar a vivir a Chile, no sé, del resto de países de Latinoamérica. Y en Chile igual se está viendo como un racismo muy fuerte como respuesta a esta inmigración. Entonces decidimos publicar este libro de Manifiesto Antirracista, que lo escribió un dominicano que se llama Johan Mijail. Entonces esta línea de pensamiento crítico busca poner como en cuestión algunos temas que se viven como a nivel de sociedad, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Una última pregunta, Claudia, en ese mismo sentido. ¿Qué rol está jugando la literatura de los hijos y de los nietos para reconciliar este golpe que partió el país en 2 desde el 73? A ver, yo creo que la literatura siempre ha tenido un rol fundamental en términos como de sociedad, de cultura, de hacernos ver, de recordar, yo creo. Yo creo que el recuerdo, por medio de la palabra escrita, es uno de los recuerdos más potentes, al igual que las imágenes. Entonces, lo que nos queda como desafío es mantener este recuerdo vivo, obviamente que dependiendo como... O sea, la estética que se van tomando las distintas generaciones depende mucho como del momento cultural que están viviendo y otras variables. Pero lo importante es mantener igual este recuerdo vivo de la forma en que se pueda dar en la literatura. Muchísimas gracias, gracias Claudia Pablaza. Conversábamos con Claudia Pablaza y agradecemos pues su audiencia. Muchísimas gracias por su compañía y los esperamos en Palabra de Mujer la próxima semana.